Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Buenas noches, doctor. Hola, hola, ¿se escucha? Sí, buenas noches, doctor. Hola, hola. Sí, se escucha bien. Hola, Doc. ¿Se escucha? Perfecto. Bien, bien, gracias. Pueden abrir el micrófono, contestar, no hay problema. Si no, me siento un poco solo. Bueno, eh, hoy tendríamos que... estaba en la duda de si terminar la bolilla uno con un puntito que es el último de la bolilla, que es el aporte de la teoría de género a, a los derechos humanos, digamos, o arrancar con la bolilla 6 que es la unidad 6 que es la otra que me toca, pero me decidí por tocar este tema de este último puntito que me parece interesante. Si bien tienen un material ahí en la plataforma, no sé si lo vieron, con el que trabajó ya el doctor Jiménez desde el cuatrimestre anterior, pero bueno, me parece que ¿recuerdan el parcial? Todavía tenemos tiempo, ¿no? Tenemos 2 clases por delante, por lo menos. Bien, Es el sí, 7 así que de vamos a ver. octubre. Eh, me voy a detener un poco en esto. Eh, en el aporte de las teorías de género la, digamos, a la teoría de los derechos humanos, porque me pareció muy interesante el material que había dejado ahí el doctor Jiménez. Es más, voy a hacer algo que es muy difícil de hacer, que es utilizar un PowerPoint de otro docente, pero vamos a ir recorriendo el PowerPoint que está en la plataforma, si les parece, y haciendo algún comentario. Lo bueno que tiene además lo que hizo el doctor Jiménez fue no solo que les dejó el PowerPoint, sino que además les dejó un artículo que es, digamos, que trae buena parte digamos, de lo que él utilizó para hacer ese PowerPoint. Entonces tienen los dos elementos, el que quiera guiarse por el Power que está, ya les digo, muy bueno, se puede guiar, y el que quiera profundizar un poquito más puede ir al artículo uy, ahora se me olvidó la autora, que está en la plataforma, sí, también en la plataforma, digo bien. Estoy un poco trabado, discúlpenme, pero vengo de dar una clase, este, terminé hace 15 minutos y me tengo que acomodar un poquito. Y sepan disculparme si se me confunden los tantos. De hecho, ahora estoy tratando de abrir el PowerS y no sé si no lo cerré. Así que voy de nuevo. Mientras, ustedes pueden ver de reojo el partido y me van avisando cómo vamos, ¿sí? Porque yo acá no lo puedo ver. No sería adecuado, digamos, ¿no? ¿Quién juega? Que lo esté, Lo que lo tengo en esté viendo silencio. mientras doy la clase. No se te escucha, Florencia. No, que lo tengo en silencio el partido, Doc, así que les voy avisando, ¿eh? No, algo pasa, no te escucho. Hola. No, no escucha. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, acá se escucha. Ah, bueno. Está en silencio el partido, lo tengo. Así que cuando haya Yo, goles les aviso. yo Juega creo Argentina. que el profe no nos escucha a nosotros, me parece, ¿eh? Ah, puede ser. A ver, ahora no. A ver. Vos Hola. Hola, no hola. estás no estás muteada, pero igual no te escucho. No, Por ahí. pero no escuchas a nadie, ¿no? Bueno, no te Hola, hola. preocupes, no te preocupes. Vamos Hola. ¿Yo? avanzando. A ver. Eh, Denme un minuto.
que me estoy peleando con la presentación. No hay caso, no sé qué pasa, así que voy a ir por otro camino, discúlpenme. ¿Alguien se anima a contarme cómo van con la materia mientras? ¿Alguna duda, alguna cuestión a tener en cuenta? ¿Eh? Bueno, no hay caso. No me estaría queriendo funcionar la presentación. Doc, ¿me escuchás? Pero le vamos a encontrar la vuelta. Denme un segundo más y lo solucionamos. Siempre hay un recurso a mano más. Si me dan un minuto, lo vamos a tener. Más vale que después sea interesante, ¿no? Porque si después de hacer todo este lío, no les gusta la presentación al tema, voy a quedar mal. Si quieren, lo que podemos hacer es ir una base de por qué se incorporó, digamos, esta idea del aporte de la teoría de género a la teoría de los derechos humanos. Hay un punto de partida que es el que toma Fabián Salvioli, que él dice que a partir, digamos, de cómo se ha impuesto y de que efectivamente las mujeres a partir de sus luchas lograron hacer visible digamos, ese menoscabo que habían sufrido durante digamos, las organizaciones humanas que se basaron generalmente en un patriarcado, a partir de que se hizo fuertemente visible, digamos, esa cuestión, de la mano, de alguna manera, impulsada por una visión que tiene que ver con los derechos humanos, aunque no solo, hoy por hoy no se puede hablar de derechos humanos si no se habla de derechos humanos con perspectiva de género. Y eso me parece que es un aporte bien interesante, que es lo que digamos que le tenemos que sumar, o quizá la novedad más importante, ¿vieron? Lo logré, ahí está. O quizá la novedad más importante
que tenemos en los últimos años en el marco de los derechos humanos, y es que no podemos hoy pensar ningún instituto, digamos, ninguna característica de los derechos humanos sin tener esta dimensión presente. Se suma a una dimensión, como después lo van a ver cuando vean la bolilla 5, ¿no? La igualdad y la no discriminación de alguna manera es una dimensión de la teoría de los derechos humanos que es transversal a todo el plexo de derechos humanos. Bueno, la cuestión de género viene a sumar de alguna manera, o la mirada sobre género y diversidades, y diferentes diversidades, viene a sumar esta cuestión. Bueno, básicamente, lo que se propone acá es, obviamente que el artículo está mirado desde un punto de vista de la cuestión legal, ¿sí? Y lo que se propone es ver de alguna manera cuáles son las perspectivas discriminatorias hacia las mujeres que pueden surgir de las normas y de las prácticas, y digamos qué fundamento tiene esto, qué fundamento histórico tiene y cómo se puede corregir. Es interesante esta mirada, digamos, que aborda primero la universidad, porque hay una cuestión central, ¿no? En la franja más baja de cargos docentes, por ejemplo, en todas las universidades argentinas, hay aproximadamente 60 y pico de mujeres, o sea que están bien representadas, ¿sí? Pero cuando se van subiendo en esas jerarquías, esa pirámide se achica, ¿sí? Y en la pirámide en la parte más alta de la pirámide de cargos jerárquicos de los estamentos universitarios argentinos, ya sea en cargos de gestión, o en cargos de docencia, o en cargos de investigación, esa presencia se reduce, ¿sí? A un tercio, con lo cual lo que estamos viendo es, en definitiva, que existe una cuestión estructural. Digo, lo mismo pasa en el Poder Judicial, pero para mencionar un aspecto cercano a nosotros. Lo que trata de ver el artículo son, digamos, tratar de transparentar esos obstáculos, ¿sí? Que genera el propio sistema jurídico. Primero, digamos, con aplicación efectiva de normas que pueden ser discriminatorias, y después de cómo se aplican, ¿no? Ahí hace una referencia al feminismo académico anglosajón, ¿no? Que empieza a trabajar fuertemente en los años 60 para separar lo que son las construcciones culturales y sociales, digamos, de los que son biológicas, ¿no? Esto tiene una impronta muy fuerte, digamos, en todo lo que va a ser los movimientos feministas tienen varias olas, ¿no? La primera con las sufragistas, las segundas, digamos, con el movimiento feminista más fuerte de la década del 60, y luego, bueno, vienen las terceras y las cuartas, que incluyen inclusive diversidades. Digamos, todas clasificaciones son, no nos vamos a meter en esas, son bien interesantes, pero lo que van sumando es digamos, visiones más complejas de lo que sucede. Entonces, la primera es separar esas características que pueden ser femeninas, adquiridas por las mujeres, mediante un complejo proceso individual y social, que no tienen nada que ver con la cuestión biológica, digamos, de responder a tal o cual sexo, ¿no? Esto después hay una autora, que es Judith Butler, digamos, que sigue de alguna manera al camino iniciado por Simone de Beauvoir, ¿sí? Que va a decir que ya no solo la cuestión de las mujeres, sino que todo el sexo es performativo, en el sentido de que no hay nada, en principio, que naturalmente se deba cumplir, ¿no? Y eso de alguna manera pone en evidencia muchísimas cuestiones, digamos, ¿no? El hecho de que podamos tener una ley de matrimonio igualitario en la Argentina, digamos, implica también esas visiones. Pero bueno, no me quiero ir por ahí. La cuestión que pone de sobresalto, digamos, estas teorías es que la categoría género pasa a denotar construcciones culturales, ¿no?
una creación totalmente social de las ideas sobre los roles apropiados para mujeres y hombres, y para quien no se reconoce como mujer ni hombre, yo aclararía acá. Discúlpenme, voy a un segundito que tengo que poner mi compu a cargar, si no nos vamos a quedar sin comunicación. Ahí vamos. Bien, entonces, acá lo que básicamente vamos a reconocer es que esa construcción de la feminidad por un lado y la masculinidad por el otro, y a su vez de los roles sociales que le caben a cada uno, son precisamente eso, una construcción social y que responde a ciertas hegemonías políticas y de clase dominante, etc. Tampoco quiero sobreabundar en eso porque podríamos estar bastante rato. Y acá viene, me parece, uno de los aspectos más interesantes que tiene esta visión, porque acá es donde vemos que la cuestión de género viene a sumar, pero trasciende y transversaliza toda la cuestión de los derechos humanos, ¿sí? En esta idea del perfeccionismo ético, versus autonomía individual, que es una idea que me parece muy interesante porque aparte es una idea que últimamente guía muy fuertemente todos los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Acá, digamos, hay una base filosófica, ¿no? Cita Working, digamos. ¿Se acuerdan que cuando vimos las versiones entre positivismo y un naturalismo, de alguna manera Dworkin era quien traía a colación o ponía en crisis ciertos supuestos del positivismo, ¿no? Porque, bueno, básicamente porque supone que hay tres tipos de teoría de la justicia: la que se basa en los derechos humanos, la que se basa en los deberes, la que se basa en metas colectivas, y él supone que un sistema jurídico es justo cuando consagra y respeta a los derechos humanos, ¿no? Con lo cual estamos ahí en ese filo de discusión de cómo los fundamentamos. Pero bueno, lo que es importante remarcar acá es que la autonomía individual implica que cada persona, obviamente suponiendo posibilidades de elección. Cuando digo posibilidades de elección no me estoy refiriendo al libre albedrío a la manera del liberalismo clásico, sino posibilidades de elección porque tiene elementos materiales y simbólicos para poder elegir más o menos libremente ciertas cuestiones de su vida personal. ¿Y por qué hago hincapié en esto, remarco esto? ¿Vamos bien? ¿Me escuchan? Sí, profe, te escuchamos. Sí, Ah, vamos, bien. vamos bien. No, escuchaba mucho silencio, digo, se durmieron todos, nos dormimos todos. Más o menos. No, Griten un no, gol, griten un gol. estamos Cualquier despiertos, cosa. doctor. Bien, gracias, Emilio. Cualquier cosa ustedes griten un gol si hay, así yo ya sé que están ahí. Bueno, les Tema decía. importante, doctor. Primero, lo suyo. Después el partido. No, Sí, esto por doctor. suerte queda grabado, así que después lo pongo. Les decía, digamos, esta idea, a ver, tengamos en cuenta que no existe una posibilidad de libertad absoluta, porque todos los seres humanos nos desarrollamos en un contexto social y dependemos de innumerables condiciones para poder ser más o menos libres. Está claro que en contra más elementos simbólicos tengamos y mejores condiciones materiales tengamos en nuestro desarrollo personal, vamos a tener un amplio catálogo de posibilidades para elegir y vamos a poder ser más libres. Lamentablemente vivimos en sociedades fuertemente desiguales, donde esa libertad para elegir ciertas opciones, en algunos casos,
lamentablemente mucho, se reduce mucho, ¿sí? Eso lo tenemos que tener en cuenta también. Pero pensando, digamos, en un sistema más o menos ideal, la idea es que el Estado y otros individuos u otras organizaciones sociales, léase iglesia de cualquier tipo, o digo, de cualquier tipo no, de cualquier religión, mejor dicho, no debería interferir en esa adopción de una elección de vida de la persona, ¿sí? Esto, bueno, Gargarella lo trabaja también mucho cuando habla de las grandes líneas que fundaron el constitucionalismo norteamericano, cuando habla de la línea liberal y de la línea conservadora, ¿no? Pero básicamente nosotros provenimos de una tradición donde la autonomía individual se veía generalmente reducida, primero porque venimos de una tradición de colonia española, ¿no? Donde lo que se impuso en el proceso de colonización básicamente era el modelo único de la cruz, ¿no? O sea, la colonia española vino con la cruz y con la espada, y básicamente la función, digamos, de la corona española era difundir la religión católica en el mundo. Por eso eran los principales arietes, digamos, del Papa en ese sentido. Y para eso tuvieron todo un continente, ¿no? Entonces, nosotros venimos de esa tradición, más la tradición autoritaria que tuvimos, no solo en la formación del Estado Nacional, sino luego en las diferentes dictaduras que tuvimos en el siglo XX, esa autonomía individual, por lo menos en nuestro país, pero en muchos otros de Latinoamérica, siempre estuvo fuertemente en tensión con la idea de que el Estado suele querer imponer un sistema, esto es lo que trabaja Gargarella fuertemente, siempre quiere imponer un sistema, en esa línea de tradición conservadora, siempre quiere imponer un sistema de valores que lo legitima el propio Estado y que se lo impone por la fuerza a las personas. Bueno, esa es una tensión que se viene rompiendo afortunadamente, ¿sí? Pero en ese sistema jurídico, ¿sí?, la autonomía de las mujeres como tal, claramente que nunca fue respetada, ¿no? Si nosotros nos ponemos en los eventos históricos de nuestro país, en el Código Civil original, la mujer, por ejemplo, no tenía determinados derechos civiles para contratar o para manejar su propio patrimonio. Luego lo fue adquiriendo y muy paulatinamente. O está claro que no tenía derechos políticos tampoco, porque se suponía que no estaba en condiciones de elegir a sus gobernantes. ¿Bien? Por eso lo que plantea ahí, la concepción opuesta a la autonomía individual, que es lo que yo les decía, es el paternalismo. Nosotros tuvimos una fuerte tradición de Estado paternalista, ¿sí? Quizá el último resabio, no el último, pero quizá uno de los más claros resabios del Estado paternalista se da en que aún, por ejemplo, no modificó la ley 23.077 de drogas, ¿no? La Corte ha dicho que la tenencia de estupefacientes para consumo personal viola el artículo 19 de nuestra Constitución, claramente adoptando una fórmula que tiene que ver con la autonomía individual, es decir, quien elija consumir algún tipo de sustancias en principio prohibidas, siempre que no perjudique a terceros, está en la esfera de su intimidad y por lo tanto el Estado no le puede imponer digamos, un plan de vida que implique el no consumo de esas sustancias, lo declara inconstitucional, digo, y sin embargo la ley todavía no fue reformada, ¿no? Digo para poner un ejemplo, nada más. Otro ejemplo claramente podría ser el de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que también fue, obviamente, como ustedes bien saben, porque eso está mucho más fresco, muy discutido, ¿sí? Y que además, bueno, ahí implica otras cuestiones también. Pero de alguna manera se entroncan, ¿sí? La cuestión que acá cuando lo vemos de parte digamos, de parte de la visión de la teoría de género,
está claro que esos roles sociales en los cuales terminan encasillados tanto las mujeres, pero obviamente en una forma, digamos, que las perjudica, como los hombres, fueron incorporadas al derecho a través de normas jurídicas que discriminaban a la mujer, ¿no? Entonces, obviamente que iba fuertemente en contra de la autonomía individual. Acá hay algunos ejemplos, por ejemplo, la regulación del adulterio. El adulterio, para que, digamos, era diferente, se cometía el delito de adulterio, el hombre lo cometía siempre y cuando tuviera una relación continua, en cambio la mujer con un solo hecho de infidelidad ya era pasible de ese delito. Bueno, ese delito por suerte fue derogado de nuestro Código Penal, pero bueno, también el rol de crianza de las mujeres o la noción de mujer honesta que surgía de las diferentes leyes, o las penas disminuidas en los casos en que quien era víctima de violación era una prostituta. Fíjense que, o una mujer que ejerciera la prostitución, fíjense que esto hoy son de alguna manera normas, por suerte, digo, insostenibles, pero estamos hablando de hace muy poquito tiempo, de esta idea, ¿no? de mujer honesta, de esta cuestión, cómo estaba regulado el adulterio. O sea, el adulterio recién fue derogado, si no me equivoco, en 1991 en nuestro país. Fue ahí, en 91-92. Creo que 91, si no me equivoco, pero digo, eso históricamente es ayer, ¿no? Para los derechos. Y después lo que hay que tratar de hacer es identificar esas normas jurídicas discriminatorias, ¿no? Obviamente que, como bien dijimos antes, tenemos el apoyo de que las constituciones y los instrumentos internacionales instituyen el derecho a la igualdad, pero bueno, el derecho a la igualdad implicó también que, por más que estaba consagrado en el artículo 16 de la Constitución, la mujer en Argentina no votaba, por ejemplo, no votó, digamos, hasta que se sancionó la ley en 1947, que se hace efectiva en 1951, ¿no? Por eso, una cosa es los instrumentos legales, pero muchas veces persisten normas que discriminan directa o indirectamente, ¿sí? Los tratamientos jurídicos diferenciados, como dice ahí, e injustificados, bueno, son más visibles, pero no, estaba leyendo el chat que me lo había perdido. Sí, no sé, puede ser lo de los auriculares, pero ahora lo último las escuché, así que no, ya estábamos bien. Vuelvo. ¿Cuál sería la discriminación indirecta? Bueno, aquellos tratamientos que formalmente no son discriminatorios, de los que se derivan por sus consecuencias fácticas que tienen lugar entre personas de distinto sexo, consecuencias desiguales perjudiciales. O sea, acá tenemos que poner el acento en, como dice bien ahí el Power, más que nada en los efectos, más que en la redacción de las normas, ¿sí? Y tendríamos que ir buscando, digamos, cuando hablamos de los efectos, hoy lo que miramos son esos efectos a la luz de las teorías de género y a la luz de lo que conocemos como la perspectiva de género. Eso es con lo que cobran valor las visiones actuales, ¿sí? Bueno, silogismos judiciales y razonamiento deductivo. Acá se hace, digamos, una relación en cuáles serían los modelos de decisión judicial, ¿no? La lógica deductiva es sencilla, tenemos una premisa mayor que es la ley, tenemos un hecho, ¿sí? Que es un Gol hecho que argentino. puedes... Perdón. Bien, Emilio, gracias. Messi. Upa, mira.
Alcanzó el récord de Pelé. Bien. Decía, el razonamiento deductivo, tenemos la premisa mayor que es la ley, tenemos la premisa menor que es el hecho que se supone queda englobado frente a esa ley, y tenemos la conclusión, que es lo que va a decidir el juez, ¿no? Si la ley dice que quien le debe algo a alguien se lo tiene que pagar, y A le debe a B, y recurre al juez, el juez dirá, bueno, A le tiene que pagar a B X cantidad, porque la ley dice que el que le debe algo a alguien se lo tiene que pagar, ¿no? Permítanme dejar usar un ejemplo tan burdo como ese, pero bueno. Lo que pasa que después tenemos la necesidad muchas veces de casos que son más complejos y de recurrir ya a otro tipo de argumentación, porque no nos alcanza digamos, esta lógica deductiva. Y es acá donde la teoría del discurso, digamos, se torna no solo compleja, sino que hay que merituarla de acuerdo a posturas que favorezcan no solo los derechos humanos, obviamente, sino además ahora esta perspectiva de género, ¿sí? Bueno, ahí está, digamos, la cuestión de los casos difíciles, que son aquellos en que estas premisas simples no nos permiten resolver un caso, y que acá lo que se complica un poquito, si quieren, el artículo, vamos a ver si lo podemos llevar a algún buen puerto, es cuando tenemos que diferenciar el contexto del descubrimiento y el de la justificación, ¿sí? Fíjense, el contexto del descubrimiento son las razones explicativas, y el de la justificación podría ser el contexto social. Y acá de lo que estamos hablando es lo que nos va a llevar a la decisión judicial, es al proceso para la toma de decisiones. Para que esa toma de decisiones lo que haga es ser fiel a las necesidades hoy de una teoría de los derechos humanos donde la cuestión de género se contemple, ¿no? como una de las tantas violaciones históricas que se deben recomponer. Por eso dice, fíjense, que esta división marca cuál debe ser la preocupación de quien intenta justificar una decisión judicial, puede constituir una dificultad para la protección de los derechos de las mujeres. Si nosotros aplicamos en el contexto, digamos, del descubrimiento normas que pueden llegar a ser discriminatorias, podemos estar de alguna manera propiciando o profundizando esa inequidad que se viene, digamos, generando a partir de estas normas y de estas interpretaciones de normas que se encadenan, digamos, en este modelo histórico patriarcal donde aceptamos normalmente que el color celeste es para los varones, que el color rosa es para las nenas, que los varones son más, digamos que son más proclives a la violencia y por eso los convertimos en soldados, y las mujeres son más proclives al cuidado de los niños y por eso las dejamos en el hogar, ¿sí? Todos roles, insisto con esto, con el término performativos, en definitiva, a través de diferentes prácticas sociales que tienen claramente muchos años, ¿no? Y fíjense, es lo que indica el artículo, y sigue Jiménez en su exposición, dice, bueno, es en el contexto del descubrimiento donde se ubican los roles socialmente asignados a hombres y mujeres, pero que pueden manifestarse en la interpretación de las normas jurídicas o en la valoración de las pruebas, ¿sí? Cuando nosotros valoramos pruebas que reproducen modelos donde las mujeres han sido encasilladas en esos roles que además sostenemos que biológicamente son así, por ejemplo, al decir, bueno, las mujeres biológicamente están preparadas para cuidar a los niños y a las niñas, y por eso
tienen que estar más a cargo de la madre que del padre, o el padre tiene que salir a trabajar. Bueno, cuando ponemos esas cuestiones, es donde de alguna manera estamos profundizando esos modelos, ¿no? Esos modelos, y lo que es importante ahora, que podemos ser conscientes de esto, es tratar de romperlos. Los problemas de relevancia, interpretación, de prueba, de calificación, los paso un poquito más rápido, ¿sí? Y acá está, me parece, de alguna manera, algo bien interesante, que es que una forma de estudiar el derecho desde una perspectiva de género es identificando las normas jurídicas que refuerzan los roles socialmente asignados de manera diferenciada a hombres y mujeres, y los dispositivos legales que de manera directa o indirecta discriminan a las mujeres. Cuando nosotros podemos identificar de alguna manera eso, ya podemos empezar a desarmar la trama, digamos, de desigualdad que hay. Y digamos, la otra cuestión, que analizar la teoría estándar de la argumentación jurídica puede llevarnos a ver, digamos, la relevancia de las creencias de los jueces sobre hombres y mujeres, y que muchas veces se manifiestan en forma expresa en sus resoluciones. De esto yo no sé si ustedes tienen, pero hay ejemplos. Hay ejemplos a montones. No sé si alguno recuerda algún caso en particular, pero hay muchísimos ejemplos sobre este punto, es decir, sobre cómo las concepciones sociales de los jueces o de las juezas sobre los roles de hombres y mujeres influyen en resoluciones judiciales. Quizá hay un caso emblemático, ahora me voy a disgregar un poquito. Hay un caso emblemático que se llama Altavia Murillo contra Chile, digamos. Es un caso que se da en la Corte Interamericana de Justicia, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, perdón, y lo que hace acá la Corte es condenar a Chile en virtud de, obviamente, de haber violado el principio, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, porque lo que se generó acá fue un proceso judicial en Chile donde a una jueza le quitan la custodia de sus hijos porque tenía una relación de pareja con otra mujer. Entonces, basado, digamos, en entender, fíjense la cuestión del Estado paternalista que veníamos diciendo antes, ¿no? Basado en una idea de que los niños no podían criarse en un hogar donde no se diera una relación, digamos, una relación, no quiero decir normal porque no voy a aceptar que una relación no sea normal, digamos, sino una relación que respondía, por lo menos, a los cánones típicos que se suponía en ese momento de personas de diferente sexo, le termina quitando la custodia de los hijos y se la da al padre, ¿no? Bueno, acá, en este caso, yo no recuerdo si es 2012 o 2013, pero la Corte Interamericana, obviamente que el caso en Chile se había producido muchísimo antes, ¿no? Imagínense que ustedes los casos para llegar a la Corte tardan lamentablemente muchos años, pero la sentencia es fantástica, digamos, en el punto de marcarle en este caso, bueno, al Poder Judicial chileno, pero en realidad a todo el Estado chileno, ¿sí? que ese modelo no era compatible con los estándares de igualdad y de no discriminación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y acá lo que había era además, digamos, una sentencia que de alguna manera se basaba en esos cánones que estaban legitimados en la legislación chilena, ¿sí? No es tampoco que los jueces que habían resuelto, porque imagínense que para que llegue a la Corte Interamericana han resuelto en primera instancia
y por lo menos en una instancia de apelación ordinaria y otra extraordinaria, ¿se entiende? O sea que no es que un solo juez o una sola jueza en Chile vio eso, sino que pasó por todo el tamiz del sistema normativo chileno para llegar a la Corte Interamericana. Bueno, y ahí la Corte Interamericana fija un interesante estándar. Entonces, esto me parece que es, y insisto, no pasó hace 50 años, pasó hace relativamente poco. Esto es de alguna manera lo que suma la teoría de género a la teoría de los derechos humanos, insisto, no solo desde el punto de vista de... No me quiero meter porque aparte hay, en la segunda parte se vuelve a ver estos temas, quiero que tengamos la perspectiva global, pero digamos ya no solo de las mujeres, sino además de las diversidades, ¿no? El poder salir también no solo del núcleo de construcciones sociales performativas de los roles que cada sexo debe tener en la sociedad, sino además del específicamente qué significa sexo, ¿no? Y de salir del modelo biologicista donde puede haber, como sucedió hace poquito en la modificación, ¿no? Que se dio en el documento de identidad, que se puede poner una X, digamos, donde puede haber lugar para una tercera autopercepción, ¿no? de cada una de las personas. Y fíjense qué lindo, digamos, qué interesante, lindo. Bueno, a mí me gusta, digamos, me gusta este cambio de ideas, pero qué interesante, más que lindo, vamos a decirlo así, cuando pensamos en los modelos de perfeccionismo ético y de autonomía individual, cuando a una persona se le puede dar la posibilidad de decir, bueno, no me reconozco ni como hombre ni como una mujer, me reconozco, digamos, dentro de otro conjunto. Eso es reforzar fuertemente la autonomía individual, que además es algo que es hoy indiscutido, me parece, en cualquier sociedad democrática, casi en cualquier plano, digamos, ¿no? Desde la elección, no sé, de la forma en que nos vamos a capacitar, hasta, obviamente, la elección de identificarnos como varón o como mujer en algo tan fundamental, que tiene tanto que ver con la identidad, que es el documento de identidad. Pero bueno, antes de ir a la última conclusión, les quiero contar para romper esta cuestión binaria de cómo también se van construyendo estos roles, ¿no? Acá voy a seguir a Mariela Puga, que es una profesora argentina de la UBA que hace muchos años trabaja estos temas, y ella a su vez trae la visión, o explica, digamos, la visión de Olsen, una académica europea, que lo que pone blanco sobre negro de alguna manera para pensar estas cuestiones de lo que puede aportar la teoría de género a los derechos humanos, es que generalmente el mundo, digamos, a partir de la lógica positivista del conocimiento científico, como lo heredamos en el mundo occidental desde la tradición europea, ¿no? Generalmente esa idea va siempre a dividir digamos, la concepción del mundo en dúos, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos lo racional, piensen en Descartes, ¿no? Pienso, luego existo, el padre del racionalismo, digamos. Por un lado tenemos lo racional y por otro lo irracional, ¿sí? Como dúo fundante, si quieren, de esa cultura occidental, digamos, occidental de origen europeo. Después tenemos lo activo y lo pasivo. Después tenemos el pensamiento y el sentimiento, la razón, ¿sí? Y la emoción.
lo que es cultural y lo que es natural. Piensen en civilización y barbarie, si quieren, ¿no? Lo que hace la cultura y lo que hace después que alguien viva en estado de naturaleza. Lo que es objetivo y lo que es subjetivo. Lo que es abstracto y lo que es concreto. Y finalmente lo que es universal y lo que es particular. ¿Por qué menciona estos dúos? Bueno, porque en un segundo plano, lo que explica Olsen es que estos dúos están sexualizados, aunque parezca que no. ¿Sí? No sé, les propongo a ustedes, si tuviéramos que identificar un rol femenino y un rol masculino en alguno de estos dúos, yo voy a tomar, por ejemplo, el pensamiento y el sentimiento. ¿Dónde podrían más los femeninos? No ustedes, digo, donde generalmente los cánones sociales lo ponen. No, la razón lo asocian más a lo masculino y los sentimentales. Exacto. Si la razón lo asociamos a lo masculino, lo irracional muchas veces lo imponían a lo femenino. ¿Sí? Lo mismo que les decía, ¿por qué los soldados eran varones? Bueno, teóricamente eran los activos, los que iban al frente, los que iban a cazar, digamos, la pieza para la tribu. Lo pasivo es la mujer, se queda en la casa cuidando la cría, vamos a decirlo así. ¿Sí? Lo cual aparte era falso, porque si los estudios antropológicos, digamos, dan cuenta de que, digamos, cuando el Homo sapiens todavía era un agricultor, un recolector, un cazador y recolector, perdón, la tribu se movía en conjunto. Y sí, obviamente, las madres con las crías tenían primero un rol, pero en realidad, como eran nómades, si no se movían en conjunto, básicamente no podían vivir, digamos. Pero bueno, nada, hago esta cuña antropológica como para también que veamos que no hay ninguna cuestión natural, ¿sí? En esto. Pero bueno, también la razón y la emoción, siempre poníamos el lado femenino, se ponía el lado femenino del lado de lo emocional más que de lo racional. ¿Sí? Y esto aún hoy, ¿cuánto lo escuchan? Decir, no, pero pará, objetivamente decime, mira, y vamos al otro par, objetivo y subjetivo. Objetivamente decime, porque fulanita no, y es muy pasional, viste, siempre. Lo cual también es falso, porque nada, hay tantos ejemplos para desmentir eso que ni siquiera nos tenemos que detener, como si los varones no actuaran exactamente igual. A ver, se agarran a piñas en la calle. ¿Qué racional hay de eso? O sea, le dicen malas palabras a un tipo que pasa en el auto que no lo escucha, porque, ¿sí? A ver, acción más irracional no hay, digamos, ¿no? Entonces, digo, para ir viendo lo que es falso, bueno, el poder y la sensibilidad es otro par, abstracto y concreto, universal y particular. Bueno, pero a la par que esos pares están sexualizados, lo que nos dice Olsen es, ojo, que también están jerarquizados. Esos pares no son iguales, ¿sí? Hay de esos pares algo que tiene un valor superior y algo que tiene un valor inferior. Y fíjense, todo lo que coincide con el par relativo a lo masculino lo valoramos más. Y es mejor que sea racional, y es mejor que sea activo, y es mejor que sea cultura, no naturaleza, y es mejor que sea objetivo, no subjetivo. Es mejor que sea abstracto porque tiene una mayor capacidad de pensamiento lógico, ¿sí? O sea que, fíjense cómo esos pares, que aparte esos pares tampoco existen, porque nadie es totalmente racional o irracional, nadie es todo el tiempo razón y no emoción, porque eso es imposible el razonamiento escindirlo de la emoción, ¿sí? Esa idea de que una persona puede tener pares, incluso surge también de la cuestión del máximo aforismo, digamos, del fundador del racionalismo, que dice pienso, luego existo. No, mientras existimos pensamos,
y pensamos si existimos. Eso no se da, no se da escindido, digamos, ¿sí? Porque si tenemos alguna cuestión fisiológica que nos impide pensar, que no podríamos existir, digamos, ¿no? Cuando nos pasa algo, no sé, desde que nos pica la nariz a que tenemos cualquier otra necesidad fisiológica, y sí, bueno, no, claramente no. El pensamiento se nos nubla un poco, ¿sí? Y nadie tampoco es universal y particular o abstracto y concreto, porque todos pensamos a su vez, podemos tener capacidad de pensamiento abstracto, pero todos lo tenemos que llevar en algún plano a lo concreto para entenderlo, o lo podemos concretizar, ¿sí? Entonces, el problema que, para encadenarlo con esto que estábamos viendo del power, el problema es que el derecho ha tomado esos pares sexualizados y jerarquizados y los puso como valor, ¿sí? Como norma jurídica, ¿sí? El ejemplo es el de mujer honesta, digamos, ¿no? O el de adulterio, fíjense, eran muy interesantes esos ejemplos. O el ejemplo que teníamos hasta hace apenas 100 años, donde la mujer no podía administrar sus propios bienes. ¿Y por qué no podía administrar sus propios bienes? Y porque en realidad era muy pasional, no razonaba, entonces había que protegerla, porque por ahí hacía malos negocios, ¿sí? Entonces, el que tenía que manejar los asuntos patrimoniales de la mujer era o el marido o el padre, cuando era soltera, ¿sí? Incluso mayor de edad, ¿se entiende? Y básicamente por eso, porque era como eran los niños hasta la Convención Internacional de los Derechos del Niño, eran un objeto de protección, no eran un sujeto de derecho, ¿sí? Por estas características. Entonces, a mí lo que me resulta muy interesante de esta descripción, digamos, que Mariela Puga trae a partir de las teorías de Olsen, es que después hay diferentes estrategias, ¿sí? Con estos pares. Y de acuerdo a cómo resolvamos nosotros estas cuestiones en el derecho, también es cómo vamos a garantizar finalmente una mirada con perspectiva de género dentro de la teoría de los derechos humanos. Entonces, si nosotros aceptamos por ahí los pares, ¿sí? Y lo que tratamos de hacer es que esos pares no estén sexualizados, nos vamos a parar en un lado. Pero por otro lado estamos aceptando que sí hay jerarquías. No nos alcanza solo con romper los pares sexualizados. Quizá tenemos que ir más allá y romper finalmente la idea de que esos pares pueden tener jerarquía, de que es mejor ser racional que irracional, ¿sí? Y quizá podamos ir más allá y pensar lo que de alguna manera les adelanté antes, que es lo que pienso yo, digamos, que no existen esos pares como tal, que no dejan de ser también como los roles, una construcción social. ¿Y por qué parece que está tan volado esto? Y bueno, porque en definitiva, cuando nosotros vamos a plantear una cuestión que tenga que ver con el respeto, recuerden que los estados están obligados a 4 acciones: a respetar, a proteger, a promover y a efectivizar los derechos humanos. Entonces, fíjense, recuerden los diferentes planos que estaban en el power, digamos, el plano del descubrimiento, el plano de la justificación. Nosotros tenemos que llevar al plano de efectivizar derechos. Y para efectivizar derechos lo que tenemos que hacer es tener algunos elementos teóricos que nos permitan descubrir estas desigualdades, digamos. Me parece que por ahí ese es el aporte más interesante, más importante de los últimos tiempos en materia de derechos humanos, que es el que los cuestionamientos que desde estos puntos de vista le hacen los diferentes posturas en las teorías de género y diversidades. Ustedes deben conocer seguramente más ejemplos, y también deben conocer que no hay una sola mirada con respecto a la cuestión
cuestión de género, obviamente, ¿no? Que hay diferentes posturas, ¿no? Diferentes feminismos, como decimos, desde el feminismo radical hasta el feminismo igualitario. Bueno, hay diferentes nociones, no me quiero meter en eso, primero porque lejos estoy de ser un experto y un conocedor, pero sí mencionarlo, porque a veces también caemos en la reducción de que toda postura toda postura que provenga desde la teoría feminista es igual, y no, hay mucha discusión. Por ejemplo, les voy a dar dos ejemplos, ¿no? Que tienen que ver directamente con la discusión en derechos humanos. Uno es qué hacer con los varones que ejercen violencia de género sobre las mujeres. Entonces ahí la Corte Suprema de la Nación ha tomado una postura, inclusive. Tenemos además una convención interamericana que es muy importante, que la van ustedes a estudiar en la segunda parte, que es la Convención para la Erradicación y Sanción de toda Violencia contra la Mujer, que la conocemos como la Convención de Belén do Pará, que, insisto, ha jugado un rol muy importante al interior de diferentes países del Sistema Interamericano de Protección y de Argentina puntualmente. Y en Argentina, por ejemplo, ha llevado a que la Corte Suprema tome una postura, y es que no acepte una solución alternativa en procesos penales que impliquen la no imposición de una pena a quien genere violencia de género. El fallo es un fallo del 2013, se llama Góngora. Góngora, o bueno, era, se me cruzaron los apellidos del fallo. Ahora no estoy seguro que sea Góngora, pero no importa. Lo van a ver en la segunda parte. ¿Qué dice ahí la Corte Suprema de la Nación? Dice, bueno, Argentina se comprometió a sancionar todo acto de violencia contra las mujeres. No es necesariamente del Estado, de violencia, obviamente, de personas particulares, ¿sí? Y por lo tanto, si yo hago una suspensión de juicio a prueba, ¿saben más o menos qué es una suspensión de juicio a prueba? No hicieron procesal penal todavía. Bien. Bueno, la suspensión de juicio a prueba es una solución alternativa a un conflicto penal donde básicamente a la persona que está imputada del hecho le dicen, bueno, si vos cumplís ciertas condiciones durante cierto tiempo, no solo no te imponemos la pena que deberíamos imponerte por haber realizado este delito, sino además que se te borra el proceso, como si nunca hubiera existido. ¿Sí? ¿Qué dice la Corte Argentina? Cuando le llega este caso, era un caso de suspensión de juicio a prueba en un hecho de violencia de género, dice no podemos imponer en este caso, no podemos tener esta solución, que es legal en Argentina, de suspensión de juicio a prueba, porque nosotros nos comprometimos en el sistema interamericano a sancionar todos los hechos de violencia contra las mujeres. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, a partir de ese momento, en Argentina no hay suspensión de juicio a prueba para estos hechos. Pero esto genera una discusión al interior del movimiento feminista inclusive, ¿sí? Porque hay una corriente dentro del movimiento que dice, que se liga además con la corriente de criminología crítica, que básicamente sostiene que la pena privativa de prisión, como se implementa en Argentina, en Latinoamérica y en buena parte del mundo, en realidad es una pena que lo que hace, en lugar de reeducar o de resocializar a aquellos que van a cumplirla, lo que hace en realidad es infringirles un castigo adicional y que no cumple con los objetivos para la cual está pensada, que la ponen en cuestionamiento. Entonces ahí lo que dicen, esta corriente, digamos, que se llama corriente no punitivista,
del movimiento feminista, es decir, bueno, si nos pasamos diciendo durante años que la cárcel no servía para nada, ¿por qué vamos a pensar que ahora a quien ejerce violencia contra una mujer es bueno mandarlo a la cárcel? ¿Por qué no pensamos otra solución? Bueno, y ahí está la discusión. Le digo también para que vean que no es fácil, digamos, de alguna manera, por eso está bien la referencia en el paper sobre los casos difíciles, porque realmente este es un caso difícil, ¿sí? Es decir, bueno, ¿qué hacemos con el varón que ejerce violencia contra la mujer? Lo mandamos al lugar donde siempre criticamos y que sabemos que no se va a de ninguna manera, digamos, reeducar, resocializar o poner, digamos, algún tipo digamos, generar algún tipo de acción que lo pueda convertir en un varón no violento, o hacemos otro tipo de intervención. Y en todo caso, ¿qué tipo de intervención? ¿Y cómo? ¿Y a cargo de quién? Bueno, es complejo, porque también está la otra cuestión. Bueno, nos lo mandamos a la cárcel, y si mañana ese varón ejerce violencia contra una mujer y la termina matando, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Que también hay algunos casos, como por ejemplo el de Micaela, que generó la sanción de la ley Micaela, que tienen que ver con estas cuestiones también. Entonces, son realmente casos difíciles para poner, de alguna manera, a pensar la teoría de los derechos humanos, de nuevo, blanco sobre negro. Este era un caso, y había otro que les quería comentar, que se me acaba de olvidar. Pero bueno, si ustedes me ayudan, por ahí me acuerdo. Mientras me digan que el partido sigue 1-0, también me ayuda. Bueno, hoy se ve que están muy callados, o soy yo que no escucho ahora. A ver. Hola, hola. Ahí escucho. Bien, gracias. Con eso ya me conformo. Nada, cerremos la conclusión del Power, lo que queda pendiente. Obviamente, cuestionar las decisiones judiciales que refuerzan o presentan como naturalizados los roles antes citados, ¿sí? Recuerden siempre, esta cuestión de los pares me parece súper ilustrativa. La otra cuestión, argumentar en pos de soluciones alternativas. Piensen en el caso Góngora, lo que les mencionaba. Bueno, lógico, tenemos que hacer algo con respecto a los varones que cometen violencia contra las mujeres. Ahora, ¿el proceso penal es lo mejor que podemos hacer? El proceso penal, que sabemos que es, digamos, generalmente termina siendo una mala composición de los conflictos en una sociedad, ¿no? Y bueno, por eso lo que en definitiva, como dice ahí, si bien es una solución bastante obvia, lo que tenemos que siempre es pensar en, digamos, la generación de más derechos, no solo para las mujeres, sino además de la intersección de los derechos humanos también, porque en definitiva digamos, las desigualdades no solo son de mujeres, sino además fuertemente digamos, hay eso que les quería comentar. Hay una idea que es la interseccionalidad, que es muy fuerte, que también me parece que tiene que ser fuertemente sumada cuando discutimos estas cuestiones. No es lo mismo ser una mujer de clase alta, ¿sí?, en la ciudad de Buenos Aires, que va a tener acceso a los estudios universitarios, que posiblemente vaya a tener acceso a un muy buen nivel de vida, que posiblemente vaya a tener acceso a poder manejar su patrimonio, que posiblemente, digo, y esto hay que ponerlo muy entre comillas también, si es víctima de alguna clase de violencia de género, va a tener, siempre entre paréntesis o entre comillas, más posibilidades o más acceso a más
resortes, digamos, como para poder sortearla. A veces sí, a veces no, ojo, esto es muy relativo, la violencia de género atraviesa todas las capas sociales. Pero digo, en definitiva va a tener mucho más accesos a cuestiones de derechos básicos que una mujer indígena, analfabeta, que tiene digamos que tiene un pequeño establecimiento, ni establecimiento rural, digamos, una pequeña chacrita y tiene que vivir de eso, ¿no? O una mujer trabajadora, ¿sí? Que no va a tener por ahí acceso a educación universitaria, a veces ni secundaria, o una mujer del interior del país, o una mujer migrante, ¿sí? Que claramente hoy por hoy es un componente fundamental en situaciones de violación de derechos humanos. Entonces, bueno, ¿por qué hablamos de interseccionalidad? Porque cuando hablamos de violación a derechos humanos, sí, la mujer está claro que está en un conjunto históricamente vulnerado, pero dentro de ese conjunto hay superposiciones de vulneraciones mucho más graves, ¿no? En Estados Unidos pensemos en las mujeres afroamericanas, por ejemplo, ¿sí? En los países musulmanes, bueno, ni hablar mucho más. Entonces, esa también idea es muy interesante para ver en determinada situación la interseccionalidad, digamos. Dentro de un pueblo X, por ejemplo, estoy pensando en algunos otros fallos de la Corte, digamos, Defensor del Pueblo contra la provincia del Chaco, un pueblo que estaba muriendo de hambre, ¿no? En el departamento de San Martín, en el Chaco Profundo, sin duda claramente estaban vulneradas todos los derechos de ese colectivo. Ahora, dentro de ese colectivo seguramente las mujeres tenían algún grado más de vulneración por los roles sociales que le tocaba cumplir dentro del contexto. Así que digo, llévense también esa idea como aporte de la teoría de género a los derechos humanos de la interseccionalidad, porque no solo se da con las mujeres, la interseccionalidad se da también en otros órdenes. Por ejemplo, el trabajador que seguramente en Argentina también, lo que pasa es que no nos resulta tan visible, pero el trabajador que puede sufrir, estoy pensando también en otro caso de la Corte Interamericana con respecto a trabajadores de Brasil, ¿sí? El trabajador que en Brasil puede sufrir situaciones de cuasi esclavitud, como dijo la Corte, si además tiene un origen, digamos, en algún pueblo de origen, ¿sí? Muy buen aporte que hace la teoría de género a la teoría general de los derechos humanos. Sí, me tildé un poquito, perdón, ahí volví, ¿no? Sí, Bien. ahora sí. Acá tenía una pregunta de Belén. ¿Sabe si algún país donde encaren la problemática de la violencia de género de una manera más creativa en relación a la forma de penalizar? Mira, no concretamente de algún país. Hay, inclusive en la provincia de Buenos Aires, formas de pensar eso a través de grupos que se crean, incluso en Mar del Plata hay, que se crean para digamos, grupos para trabajar con hombres que han cometido violencia, ¿sí? Y es una de las medidas que generalmente las fiscalías y las defensorías suelen proponerle a aquellas personas que están procesadas por este tipo de hechos. Después la verdad que puntualmente no conozco por ahí alguna experiencia más de otro tipo, pero no tengo mucha más información. ¿Preguntas? ¿Se entendió algo? Fui muy rápido, ¿no? Estuve medio... ¿Sí fui muy rápido o sí se entendió?
Flores. No, profe, se entendió. ¿Se entendió todo? Me parece. Bueno, buenísimo. No, me pareció interesante que lo tengan en cuenta porque está el artículo en la plataforma, está el Power y me parece. Yo le sumé lo de Olsen y Puga, que también siempre me parece una. Si quieren, después le dejo ese artículo donde Puga, por si alguno lo quiere, no es que sea material para el examen. Por si Yo, a mí me alguna. quedó una duda, pero Sí, dale. el caso que mencionó de la jueza chilena, ¿no? Sí. Es Atala Rifo contra Chile, ¿no? Sí, Atalia Rifo, yo dije Murillo, ¿no? Murillo porque Me me acordé confundí. con lo que vimos. Tenés razón. Y Me después el confundí que mencionó. con el de Costa Rica, que es Murillo. Claro, Tenés razón. sí. Parecía. Claro, ese un poco lo habíamos estudiado en Derecho Civil, por eso lo busqué. Y después, Perfecto. profe, el de Góngora, pues ya lo busqué, estaba bien, como lo dijo. Góngora estaba bien, gracias. Porque lo busqué. Bien. No, bueno, pero a ver, miren, esta posibilidad que tenemos yo les pido que después la traslademos al aula, no en esta materia, digamos, ¿no? Pero el día de mañana tenemos la posibilidad de tener un teléfono y consultar ahí, es fantástico. Sí, igual lo consulté el de Murillo porque lo habíamos visto, si no anotábamos. Bueno, pero mira, pero está bueno. No lo estoy tutelando, profe, pero el de Murillo No, justo pero está. me acordaba. Pero está muy bien que lo tuteles porque, a ver, todos nos podemos confundir. Y yo con los apellidos, ¿sabe? Hago ensaladas, ¿no? Así que está bárbaro. De hecho, lo de Góngora, si hubiera, no se me ocurrió pedirles a ustedes que lo googlearan, así estaremos seguros. Pero si tenemos esa herramienta, la tenemos que usar, está fantástico. Y así vamos también construyendo el conocimiento entre todos, sí, que está bueno. Acá me pregunta Pablo cuántas preguntas van a hacer. No, la verdad que no tengo ni idea todavía, Pablo. No ¿Cómo creo va a que ser? sean O muchas sea, preguntas. somos bastantes, nos van a dividir por aulas, ¿se sabe algo? Nos van a tomar varios profes, calculo. Sí, no sabemos todavía cuántos. Vamos a ver cuántos se presentan, porque en la plataforma hay bastantes, pero en las clases de Zoom me están viniendo poquitos. Si son los 20 que somos acá, no hay problema. Y si no, sí, vamos a tener que tomar varias aulas. Pero bueno. Profe, Ustedes ya. Sí. ¿estaría descartada la virtualidad entonces, en este caso? ¿Para el parcial? Sí. Sí, porque ya la facultad, desde Bien. el inicio del cuatrimestre, nos indicó que los parciales y los finales a partir de ahora, salvo que venga la cepa delta, digamos, y nos tengamos que guardar de nuevo, son presenciales. Así que nosotros nos tenemos que adaptar a eso. Si somos 80, y no sé, o iremos al aula magna, o tomaremos varias aulas, eso también va a depender de las condiciones que tengamos en la propia facu, ¿sí? Gracias. Bueno, ¿nos vemos en la próxima? Chao, profe. Chao, Chao, gracias profe. por el abuelo. Gracias. Chao, Chao, hasta profe. luego. Dele, gracias. Nos vemos la próxima. Chao, profe, Chao. muchas gracias. Chao, Doc. Buenas noches.